Creo que la respuesta correcta es algo que haga sentir a los dos en paz. Esa es la única respuesta correcta y creo que cada quien va a encontrar su manera de hacerlo. La única manera de llegar a la respuesta correcta es hablando con total sinceridad. Creo que el dinero a veces puede ser un tema difícil y un tema que puede causar mucho conflicto porque se meten juegos de poder, intereses, las familias. O sea, es como que aprender que hay 1000 maneras de hacerlo, más de 1000. O sea, cada pareja es un mundo y cada pareja tiene su forma de hacerlo. Y el hecho de que de donde tú vienes sea de una forma no significa que sea la única forma y que sea la forma correcta. Claro. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y el tema de hoy es un tema que nos han pedido muchísimo y debo de confesar que nosotros habíamos evitado muchísimo. Cuando yo al principio le planteé la idea de hablar de esto en el podcast a Miguel, fue como, no. Sí, yo no lo veía nada claro. Sí, era como un tema muy personal, muy material, muy poco bonito, digamos, ¿no? Así lo consideraba yo. Sin embargo, bueno, el tema es dinero. Hoy vamos a hablar del dinero en la pareja, en el matrimonio, cómo es que nosotros nos administramos y por qué decidimos hacerlo así y también nuestros procesos personales con esto. Y esta es la razón por la que finalmente decidimos grabar el podcast con este tema, porque es un tema que no está bien ni mal para nadie, o sea, cada quien lo hace como se sienta mejor y la situación de todas las personas es súper diferente, ¿no? Entonces se sentía muy raro como venir aquí a compartir lo nuestro, o sea, por si se interpreta como que nosotros pensamos que esta es la manera de hacerlo, porque para nada es así. Creo que cada quien y cada pareja tiene que encontrar su manera de hacerlo y su manera de, como digo, que todo mundo dentro de la pareja, o sea, que la pareja se sienta en paz. Sí, de hecho, nuestra forma de organizarnos es fruto únicamente de nuestras circunstancias personales, que ahora contaremos, pero inevitablemente ha supuesto todo un proceso personal en nosotros, que eso es lo que finalmente vamos a compartir, que creo que puede ser interesante. Yo creo que puede ser muy interesante porque, aunque la situación es distinta, como dices, es un proceso personal que no creo que sea tan distinto. Yo creo que lo que tú viviste y lo que yo viví puede ser un proceso con el que muchos se pueden identificar al formar un matrimonio y una familia. Claro, y además vamos a hablar de esto sobre todo porque nos lo han pedido, ¿verdad? Sí, un montón. Así que bueno, sin más, a mí me encantaría, Miguel, que tú empezaras platicándonos un poco la parte cultural de España, porque es muy diferente cómo es en España y cómo es en México, y también pues tu proceso al unirnos a nivel económico y a nivel familia y a nivel pareja y todo. Sí, perfecto. Pues mira, yo creo que en los últimos, no sé si decir 30 años, no estoy seguro, pero aproximadamente es muy, muy habitual que los matrimonios en España trabajen el hombre y la mujer, los dos, ¿no? Sí. De hecho, a esto se añade que en mi casa, mis padres han funcionado así también. Mis padres, los dos son profesionales, ¿no? Y entonces han trabajado los dos y han compartido gastos. Pero, bueno, también, como un paréntesis, creo que actualmente en España, por la situación, por cómo funciona la economía en general, es muy difícil tener un hogar donde no haya dos sueldos, ¿no? Claro, es que es muy interesante porque en un principio esto aparece como una evolución de la situación de la mujer, que tienen, por supuesto, la posibilidad, si quieren, de estudiar y desarrollarse profesionalmente. Pero actualmente yo diría que es una exigencia, porque es muy difícil mantener una familia con un solo sueldo. Actualmente en España es muy complicado. De hecho, recuerdo una compañera mía de trabajo, es psiquiatra, ¿no? Y me decía, liberación de la mujer, yo no estoy nada liberada. Ahora trabajo igual cuidando a mis hijos y encima tengo que trabajar en el hospital porque es imposible que vivir con un solo sueldo. Claro. Y yo creo que es increíble toda esta parte, ¿no? O sea, yo siempre, desde chiquita, yo sabía que quiero trabajar y quiero tener una carrera y me encantaría montar una empresa. O sea, este tipo de cosas a mí se me hace increíble. Lo que no se me hace bien es que no sea una opción, que no pueda ser una opción, que no haya gente que diga de que yo quiero
que uno trabaje y el otro se quede con los hijos simplemente porque la situación económica es muy difícil actualmente. Sí, actualmente no se puede, es imposible, ¿no? Yo diría. Bueno, el caso es que yo con esta mirada, con esta visión de lo que es la relación de pareja, asumía que el día que yo entrara en una relación estable y quisiera vivir con una chica, casarme con ella, prácticamente compartiríamos gastos, seríamos como compañeros de piso en ese sentido, ¿no? Compartiríamos gastos. Pero las circunstancias en nuestro caso inevitablemente fueron otras, porque claro, Juliana es 15 años más joven y además viene de otro país, con lo cual yo ya tengo una trayectoria y un desarrollo laboral y bueno, tengo mi sueldo y estoy trabajando, y Juliana venía en plena formación porque estabas estudiando. Claro, o sea, yo en México, si no hubiera sido pues porque me casé con Miguel, jamás me hubiera podido salir de mi casa, ¿no? Yo todavía estaba estudiando la carrera y no estaba, o sea, ganaba un poquito de la vida blogger y cosas así, pero realmente yo no tenía un trabajo como para salirme de mi casa y mantenerme. Claro, no eras autosuficiente todavía. Claro, y encima cuando vine aquí a España no solamente no tengo trabajo, pero vuelvo a empezar la carrera, entonces yo estoy como en una etapa, es chistoso, ¿no? Porque tengo 24 años, pero estoy en una etapa de niña de 18 y tú pues eres 15 años más grande que yo y estás en la etapa de vida que te corresponde, ¿no? Que es alguien que pues ya lleva mucho tiempo trabajando y claro. Pues ya está. Entonces cuando llega Juliana yo tengo que asumir que para estar juntos yo tengo que hacerme responsable de la economía de la casa. Por lo menos al principio, hasta que Juliana termine de estudiar y se ponga a trabajar, ¿no? Y es algo que yo nunca me había planteado, que una persona dependiera de mí, que una familia, una pequeña familia, un pequeño núcleo familiar dependiera de mí económicamente. Entonces para mí fue un proceso bastante impresionante, porque por un lado tenía miedo a no ser capaz de cargar con todos los gastos de manera que no supusiera un problema para ninguno de los dos, que no tuviéramos que pasar ningún tipo de calamidad. ¿No? Tenía mucho miedo, además, que yo sabía que Juliana, pues en México, vivía cómodamente y tenía mucho miedo de no ser capaz de darle las mismas comodidades. Y eso para mí fue todo un proceso. Había una desconfianza básica en nuestro amor en ese sentido, porque pensaba que si yo no era capaz de darle esas comodidades, quizá Juliana terminaría cansándose y arrepintiéndose de su decisión de haber venido a España conmigo. Eso era por un lado. Y luego estaba el otro lado, que es el que más me avergüenza, que es el Yo creo que es normal. Claro, supongo que es el apego a mis propios frutos de mi trabajo, ¿no? Yo llevaba 10 años viviendo, no, más de 10 años, llevaba muchos años viviendo ya solo y ganando mi dinero y viviendo de mi dinero. Es verdad que evidentemente, como llevaba ya varios años trabajando, al principio no ganaba lo mismo que ahora, ¿no? Pero bueno, yo tenía mi dinero, mi casa, mis gastos, mis viajes, y entonces que alguien dependiera de mí me daba miedo y además pues me sentía pegado al fruto de mi trabajo de una manera muy negativa. Claro. Entonces fue todo un proceso que me lleva a la comprensión de lo que es un matrimonio realmente, porque no son compañeros de piso un matrimonio que comparten gastos, sino que un matrimonio, desde por lo menos la perspectiva desde la que yo quiero entenderlo para crecer internamente, que no solo comparten una parte de su vida, sino que comparten su vida, se comparten por entero. Es decir, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y esto es difícil de integrar en los tiempos que corren. Y para mí ese fue el aprendizaje. Exactamente este fue el aprendizaje. Y cómo lo interesante fue, o sea, entiendo que un camino romántico, que un camino basado en el amor de pareja, te permite crecer mucho espiritualmente precisamente porque el amor se interpone a cualquier ego, a cualquier tendencia de la sombra, va por delante, sí. En momentos en los que yo podía sentirme mal por esa responsabilidad, evidentemente quedaba en un segundo plano, porque yo quería poder estar contigo y era la única forma, en principio. Y luego, con respecto a esto, hay una parte interna más interesante. Julián y yo hemos hablado en más de una ocasión de que creemos que estar juntos es lo que debemos hacer, que es una posibilidad ofrecida por nuestro ser, nuestro lado espiritual. No nos hemos encontrado por casualidad, hay algo sincrónico. Y entonces lo interesante, y a mí me gusta relacionarlo, es que desde que estamos juntos, yo por otro lado, he tenido más posibilidades de desarrollo económico. Sí, es impresionante, es como si nosotros tomamos la decisión de estar juntos y la vida nos está ayudando. ¿No? Todo es esa parte de confiar, ¿no? De tener fe de que se va a poder. Y es increíble porque desde que nosotros estamos juntos
han venido oportunidades para mí, para ti, para ambos, o sea, de crecimiento y al final estamos bien. Sí. No había de nada que preocuparnos. No, de nada. Ha habido pues ascensos laborales, tengo más pacientes y en el caso de Juliana también ha aparecido la posibilidad de trabajar. De hecho, ahora trabajas un montón, mucho más de lo esperado, ¿no? Sí. Sí. Y además pienso dos cosas. Una que tiene que ver con que simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es estar juntos. Y luego lo que hablábamos un poquito en el último podcast, que hablábamos del karma y del dharma. Sí. Cómo poner el dinero en movimiento con una motivación que no es egoica. Uh-huh. Pues hace que fluya la energía y te vuelva por algún lado, ¿no? Por algún sitio. Claro. A mí siempre me ha gustado pensar que el dinero no es más que una energía. Cuando tú eres un buen administrador de tu dinero, entendiéndose buen administrador como que lo inviertes, lo mueves y sí, básicamente lo utilizas para el bien, lo utilizas desde un lugar del amor y desde un lugar que apoya, por ejemplo, tu trabajo interno, que apoya a la gente que quieres. O sea, lo usas con responsabilidad. No hay por qué no te deje de venir, no te deje de llegar, ¿no? Porque yo creo que realmente todos somos instrumentos de Dios o de esa energía más grande que hay. Y somos instrumentos, somos herramientas. Y si estamos siendo un buen instrumento, una buena herramienta, pues el dinero llega. Sí, sería algo así como si hacemos un uso benigno del dinero y eso implica crecimiento personal y espiritual, ayuda a los que nos rodean, movimiento, porque cuando tú gastas, estás generando también que los demás puedan trabajar y puedan ganar. Claro. Entonces, inevitablemente estás invirtiendo y esa inversión aparece en algún momento. Exacto. Es como, de nuevo, pensar en la ley de causa y efecto de una manera más amplia, multidimensional y tener la seguridad, la fe de que eso se va a manifestar luego de otra manera. Claro. Y bueno, volviendo un poco al tema de cómo vivimos esto en pareja, nuestra economía en pareja, yo también les quiero compartir una parte de mi proceso, porque yo también viví un proceso pues muy interesante respecto a salirme de mi casa y ser mantenida por Miguel. Tengo que admitir que me da un poquito de vergüenza hablar de esto porque para mí creo que lo que más me preocupaba era no saber cómo iba a ser mi situación económica. Porque, bueno, yo vivía con mis papás, me mantenían mis papás y yo pues sabía exactamente qué cosas sí podía hacer, qué cosas no podía hacer. Y como que estaba acostumbrada a un tipo de vida y era todo muy seguro, era todo muy familiar, era todo muy conocido, ¿no? Y entonces yo sabía que lo que quería era estar con Miguel y no me importaba cualquiera que fuera nuestra situación y es una decisión que yo simplemente había tomado ya y la había tomado desde un lugar donde, lo que decías tú hace rato, ¿no? O sea, el amor iba delante de todo lo demás y de verdad que no me importaba. Pero obviamente había momentos donde llegaba ese como, pues, ¿cómo va a ser mi vida? ¿No? Cuando estemos juntos, o sea, ¿qué cosas voy a poder hacer? ¿Qué cosas ya no voy a poder hacer? Y la verdad es que me ponía nerviosita, pero también yo, desde que estaba chiquita, como que había integrado y había aceptado, porque yo creo que en la mayoría de los casos así es, que en el momento en que yo me casara, me saliera de mi casa, pues iba a bajar mucho mi nivel económico, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, yo obviamente en mi mente yo siempre pensé que me iba a casar con alguien pues de mi edad, ¿no? Entonces, que iba a tener más o menos la misma situación que yo, de esto que acabas de terminar la universidad, estás empezando algo, ya más o menos te puedes mantener, pero obviamente nunca va a ser lo mismo el nivel económico de un chavo de 25, 30 años que el de mi familia, que pues mi papá ya lleva toda su vida trabajando. Claro. O sea, jamás puedes comparar eso. Yo creo que la mayoría se pueden identificar que cuando tú te casas y te sales de tu casa, tu nivel económico baja. Y así es, ¿no? Y yo esto era algo que entendía, o sea, yo esto era algo que para lo que yo estaba lista y lo que yo, pues no sé, o sea, como que no esperaba que fuera diferente, ¿no? Sin embargo, el proceso que sí tuve que vivir fue un poco como aprender a hablar las cosas y creo que la primera vez que hablamos de esto tú y yo fue para mí muy liberador, ¿no? De poderte decir, Miguel, yo no espero que me des o sea, el mismo nivel de vida que yo tengo en este momento, ¿no? Porque no es lógico, o sea, no es, así no funciona, ¿sabes? Y así no funciona nada. Y de hecho, o sea, tú me estás dando un nivel. Es que está horrible hablar como de niveles, ¿no? No sé, pero el punto es que estoy ahora mucho más cómoda de lo que yo jamás me imaginé
incluso de chiquita, incluso soñando con la persona que yo pensé que me iba a casar, que es muy diferente a nuestra situación, ¿no? Pero es real, o sea, no sé, o sea, por un lado fue eso, ¿no? Y por otro lado, creo que la mayor enseñanza fue aprender a agradecer y aprender a pedir y a recibir. Sobre todo creo que recibir, porque sí, o sea, me ponía nerviosa sentir, o sea, como incomodarte o yo saber que estás como en este proceso de dar y yo ser la causante de que tú estés dando porque yo tengo que recibir. O sea, fue muy interesante, o sea, si pudiera resumir todo mi proceso fue esto, aprender a recibir y aprender a agradecer, pero desde un lugar real de amor y dejar que me cuides, porque también a veces se metía como el orgullo, ¿no? Y de, no, o sea, yo en cuanto llegue a Madrid me voy a poner a trabajar y yo voy a ganar mi propio dinero y bla, 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 y bla, 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 y el primer año realmente, aunque quise, aunque lo intenté, pues no se podía, ¿no? Y yo tenía que apegarme pues a lo que tú ganabas y a nuestro estilo de vida juntos desde la humildad absoluta, ¿no? Y creo que también algo que pude observar fue como no sé cómo ponerle palabras a esto, pero como una parte de poder, ¿no? O sea, yo sentía que si yo ganaba dinero, yo tenía decisión en qué gastarlo. Y entonces, en el momento en el que yo no gano dinero, dependo 100% de ti, como aprender a pedirte de que, oye, quiero comprarme unos tenis, ¿no? Un espejo enorme para el cuarto. Un espejo enorme para el cuarto. Sí, compré un espejo enorme para nuestro cuarto. Pero sí, como este tipo de cosas, sí. Yo, o sea, no sé si tú te habías dado cuenta, pero fue todo un proceso para mí aprender a decirte, oye, Miguel, me encantaría comprar esto, ¿podemos comprar esto? ¿Sabes? O sea, es increíble, ¿no? Fue un aprendizaje de humildad. Creo que eso fue lo que se trabajó, la humildad y el aprender a recibir. Y creo que también es muy importante, o sea, que tú sepas y yo comunicártelo y que lo entiendas, que estoy muy agradecida con todo lo que me das y con la manera en la que vivimos y no es por digamos, por la comodidad que tenemos, pero aunque estuviéramos mucho menos cómodos, igualmente, o sea, es el fruto de tu trabajo, ¿no? Entonces es agradecer ese tiempo que tú inviertes en trabajar y en ganar dinero y en compartirlo conmigo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, no importa la situación económica en la que estés, poder voltear a ver el esfuerzo que hace tu pareja para compartirte eso que te da. Claro. Sí, en mi caso me estaba dando cuenta de cómo todo este proceso para mí había fortalecido mi autoestima y además diferenciando mi autoestima de mi vanidad o el orgullo, ¿no? Y ha fortalecido mi autoestima porque ha fortalecido mi fe en que si yo necesito, me va a llegar siempre y cuando haga una inversión adecuada. Y además, me siento mucho más autosuficiente ahora porque había como niveles de autosuficiencia. Había sido autosuficiente como independiente. Pero ahora soy autosuficiente como capaz de mantener mi familia en el caso de que sea necesario, porque ahora tú eres mi familia, claro. Claro. Sí. Y una cosa que también me gustaría compartirles fue una respiración neuma que tuve respecto a esto. O sea, tuve una experiencia muy interesante porque además fue una respiración que hicimos en India en diciembre de este año. Entonces, estabas tú en la habitación y también estaba mi familia, ¿no? Estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba mi hermano. Y entonces yo en el lugar donde yo estaba sentada haciendo mi respiración, justo enfrente de mí estaba sentado mi papá y él estaba haciendo también su respiración neuma, ¿no? Entonces como que hubo un momento donde yo lo volteé a ver y de repente lo veía, o sea, lo veía como se veía físicamente, como mi papá, como siempre, obviamente, pero luego veía como una parte como, no sé cómo decirlo, como un poco más energética, o sea, veía como su energía, como si fuera un ancianito, como un viejito, como, sí, como una persona muy, muy, muy mayor, ¿no? Y entonces yo entendía en ese momento como el hecho de que él estuviera entregándote a ti mi cuidado a nivel, bueno, a todos los niveles realmente, pero el económico también se incluye aquí. O sea, en el momento en el que él me entregaba a ti, era como que ahora tú te haces cargo, me cuidas y él puede ya como empezarse a ser viejito
¿Sabes? Era como que él ya trabajó, tuvo toda esa etapa y ya podía como soltar, ¿no? Y eso también era un regalo para él, como de entrar en una nueva etapa de vida donde pues se tiene que preocupar por otras cosas. Sí, es una etapa más introspectiva, más por él, ¿no? Exacto. Y fue súper bonito para mí también como entender esto y ver cómo, lo que decía, o sea, cómo el dinero realmente es una energía, ¿no? Y va moviendo cosas y cuando puedes ver más allá, se me hace, no sé, para mí fue una experiencia como súper bonita y sí, como de mucho agradecimiento a los dos, ¿sabes? A lo que él ya hizo por mí y a lo que tú estás haciendo ahora por mí. Fue como súper lindo. Sí, me parece muy interesante esto además porque recuerdo que en esa respiración neuma, precisamente mi labor era cuidar y yo te estaba cuidando, ¿no? En la respiración neuma siempre hay unos cuantos que están haciendo la respiración, la meditación y luego hay unos poquitos que están viendo que el proceso va bien, si alguien necesita ayuda, agua, ir al baño, bueno, ¿no? Claro. Y mi labor era cuidar y justo estaba sentado a lo tuyo y estaba muy cerquita de ti cuidándote. Sí, entonces, algo que estaba pasando de verdad externamente y es que en ese momento yo estaba encargado de tus cuidados, tú internamente lo estabas viviendo con todo un despliegue, ¿no? Exacto, era como que los roles del momento yo los estaba integrando a mi experiencia vital y comprendiéndola a un nivel mucho más profundo y fue súper bonito, la verdad. Claro. Me ha encantado también esto que has dicho de tu padre porque es como si las diferentes etapas de la vida de las que Jung hablaba también no se detonan por la edad, sino se detonan por las circunstancias. Claro, claro. En este caso, la circunstancia vital importante que hacía que tu padre cambiara de etapa en su vida era que su hija se casaba más allá de la edad que tenga. Claro. De hecho, esto es algo, es interesante que lo menciones, ¿no? Es algo que hemos hablado mucho tú y yo, de cómo tú al no... O sea, tienes una edad, ¿no? Pero al no haberte casado antes y al no haber pasado por todo este proceso de matrimonio, de tener una familia y todo este show, hay un proceso que estaba... En mí bloqueado y detenido. Bloqueado, claro. Sí, claro. Era como una inmadurez sí, o sea, que no se estaba dando. Claro, y hay que entenderlo, ¿no? Creo que en un podcast anterior hemos hablado un poquito de esto también, pero cuando tú exprimes una etapa al 100%, de repente empiezas a sentir una especie de vacío, una especie de vacío existencial que tiene que ver con que tienes que introducirte en una nueva etapa y tienes que abrirla. Claro. Y si no lo haces, hay una denuncia interna que te hace sentir mal, una especie de aburrimiento vital, ¿no? Sí. Pienso que por la consulta, por la clínica, hay mucha gente que vive en depresión precisamente por esto. Se niega a asumir la nueva etapa porque le genera miedos de muy diferentes tipos y cae en una especie de vacío existencial que le permite seguir viviendo pero con un malestar constante. Ya. Yo sentía ese malestar, eso estaba ahí. Interesante. Y cuando te conozco y todo esto empieza a girar, empiezo a enfrentar nuevos retos que llenan mi vida completamente. Sí, era como que esa antigua etapa ya estaba... Estaba exprimida. Estaba exprimida, claro. No había nada que aprender. Claro, claro. Y bueno, yéndonos como algo un poquito más práctico, ¿no? Después de todo este rollo y todo esto que hemos hablado. No es rollo, yo creo que está interesante, pero después de todo esto que hemos hablado... Ya no lo dirán ellos. Sí, bueno. Tú y yo aquí... Bueno, ojalá les esté pareciendo interesante. Pero sí les queremos compartir un poquito, después de estos procesos que estuvimos viviendo, cómo es que lo estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Sí, hemos decidido que no haya barreras, ¿no? No haya barreras. No, y compartir todo absolutamente. Claro. Ahora mismo nuestra decisión es tener una cuenta en la que tengamos todo nuestro dinero, ¿no? Sí. Y todavía además no somos muy conscientes de cuáles son exactamente nuestros gastos, porque no nos estamos quitando de nada, por decir de algún modo, ¿no? Claro. Y estamos viendo realmente qué posibilidad tenemos de ahorrar, qué posibilidad tenemos que... Sí, es increíble, ¿no? Porque estamos como en una etapa un poco de aprender cuánto costamos. Exactamente. Es rarísimo, o sea, como que, o sea, Miguel sabía él solo como un humano cuánto cuesta y, ¿sabes? Cuánto ganaba y así. Y yo, o sea, al integrarme yo, pues obviamente hay nuevas cosas que se están dando, ¿no? Y entonces, como que este año, bueno, estos meses que empezamos a vivir juntos, estamos aprendiendo cuánto costamos y obviamente con cuidado, ¿no? Pero estamos como en este momento de curva de aprendizaje para ya después poder
como presupuestar un poquito mejor, ahorrar, o sea, este tipo de cosas, ver qué nos podemos permitir, qué no. Sí, tener un mínimo de previsión, ¿no? Exacto, pero estamos aprendiendo y creo que esto también es importante decirlo, ¿no? Tiene que haber una etapa de aprender. Y esta decisión de tener una cuenta bancaria y entonces Miguel ingresa lo suyo y yo ingreso lo mío porque ahora yo he empezado a ganar dinero y encima yo pues venía ya con unos ahorros de México, de toda mi vida, de la vida blogger y de lo que sea, o sea, yo tenía como algo ahorrado, entonces decidimos hacer una sola cuenta y ya está, o sea, de ahí pagarlo todo, ¿no? Pagar la casa, pagar la comida, pagar el coche, o sea, todo lo que gastamos, sí, pues viene de ahí y a lo mejor yo en un futuro... Quién sabe, pero a lo mejor yo en un futuro gano el triple que Miguel. Ojalá. Ojalá. Y va a seguir siendo igual, ¿no? Claro. O sea, tenemos una cuenta y de ahí sale todo lo que necesitemos y el dinero es de los dos y ya está. Sí, esta es nuestra propuesta por ahora. Por ahora. No, sí, creo que la respuesta correcta es algo que haga sentir a los dos en paz. Esa es la única respuesta correcta y creo que cada quien va a encontrar su manera de hacerlo y la única manera de llegar a la respuesta correcta es hablando con total sinceridad. Creo que el dinero a veces puede ser un tema difícil y un tema que puede causar mucho conflicto porque se meten juegos de poder, intereses, las familias. También algo que hablábamos mucho Miguel y yo es que yo crecí con un modelo de familia, ¿no? En mi casa se hace de una forma. Miguel creció con un modelo de familia distinto. En su casa se hace de otra forma. Luego encima tenemos toda esta parte cultural, ¿no? O sea, creo que en España hay mucho más feminismo, hay mucho más como esto de que la mujer tiene que trabajar y no sé qué. En México todavía es un poquito más aceptado, no 100%, pero es un poquito más aceptado el de la mujer cuida el hogar, el hombre sale y gana el dinero. O sea, es como que aprender que hay 1000 maneras de hacerlo, más de 1000, o sea, cada pareja es un mundo y cada pareja tiene su forma de hacerlo y el hecho de que de donde tú vienes sea de una forma no significa que sea la única forma y que sea la forma correcta. Claro, cada pareja es una forma. Cada pareja es una forma, claro. Y la única, lo que dije ya, ¿no? Pero la única manera de descubrir esa forma es hablándolo y asegurándote de que los dos estén en paz y los dos estén en la misma página. Sí, a mí me ha parecido muy importante tomármelo como un gimnasio psicológico. Claro. Sí, es un conflicto y por lo tanto entiendo que lo mejor es tomárselo como una oportunidad de aprendizaje. Van a aparecer diferentes aspectos que pervierte la relación y poder prestar esa atención y trabajar. Claro, es una oportunidad de observar muchísimo. Todos estos egos que compartíamos, ¿no? El orgullo, el miedo, la soberbia, o sea, hay muchas cosas que salen, que surgen, y los apegos, o sea, hay muchísimas cosas que observar con respecto al dinero. Claro, y es muy interesante porque si uno hace el experimento de confesarle a su pareja todos estos aspectos que a uno le avergüenzan, el resultado es muy interesante. Sí, me encantó esto que dices. Cuando yo hablo de la comunicación, no es solamente, oye, Miguel, yo pienso esto, yo opino esto, en mi casa se hace así. O sea, la comunicación creo que va mucho más allá y es, oye, me estoy sintiendo así, veo este ego de orgullo, esto que tú estás diciendo me hace sentir miedo o esto que tú estás diciendo me hace sentir que es injusto, pero no estoy segura por qué lo siento. Claro. Esto que acabas de decir me da rabia, me siento enojada sí, y no sé por qué. Es hablar honestamente de todos esos aspectos que no queremos decir, porque sí. Normalmente lo que nos cuesta decir es lo que si decimos es transformado. Exacto, yo creo que una buena comunicación de pareja es una confesión, más allá de una conversación, ¿no? Claro. Es abrirte a decir lo que sientes. Hacer el ejercicio de abrirte a pesar de sentirte enormemente vulnerable. Y de verdad, si uno experimenta eso, el efecto es enormemente transformador dentro de la pareja. Claro, porque además se vive desde esta no es la verdad. O sea, a mí me pasa mucho, ¿no? A mí me gusta mucho hablarte a ti y decirte, oye, me estoy sintiendo así y yo sé que a lo mejor no estoy bien. O sea, a lo mejor esto que estoy pensando no está bien. Sin embargo, el hecho de que tú no pienses igual que yo me hace sentir rabia, ¿no? Entonces, desglosarlo de esa manera
hace que pierda mucha fuerza. Sí, solo decirlo es transformador y aparece otra cosa diferente que vuelves a poner en palabras y vuelve a ser transformador. Claro. Y bueno, creo que vamos a cerrar ya el episodio de hoy. Sí, me gustaría... Sí. Too much. Suficiente del dinero. Pero sí me gustaría terminar el episodio con una frase que por lo menos a mí me ayudó mucho cuando entro en estos espacios de que se me mueve algo ahí negativo con respecto al dinero. Siempre pienso en esta frase y me ayuda a poner todo en perspectiva. Y es que donde hay sumas y restas no hay amor. Y me encantaría terminar el episodio con esto porque siento que lo resume todo, ¿no? Cuando tú estás pensando en, ay, es que yo el otro día le compré tal, pero él nomás me compró tal y... no estás en el amor. Y hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y hemos aprendido mucho preparando este podcast. Sí, nos encantó. Hablamos un montón, sí, ¿no? Sí, hasta discutimos un poco sobre este tema. No, siempre sigue siendo un proceso, ¿no? Y creo que es una oportunidad de aprendizaje, ya está. Claro. Y bueno, antes de irnos queremos recordarles que nos pueden seguir en Instagram. Estamos como Paz Entre las Sábanas y mi Instagram personal es Juliana Padi. Y también del curso del conocimiento interior que va a estar dando Miguel todos los sábados. Todavía se pueden integrar si quieren, entonces voy a poner toda la información en mis redes sociales por si les interesa, pues ahí está todo. Que por cierto tenemos un grupito que es una preciosidad, muy interesante. Sí, empezamos el sábado pasado y wow, ¿no? Sí, es muy bonito. La verdad vamos es que a aprender todos mucho. Estamos muy emocionados. Y pues nada, ahora sí, sin más, un beso enorme, nos escuchamos el próximo miércoles. Abrazos a todos.